Ya son las 7:37. Damos la bienvenida a esta hora a Roger Celi. Él es el director del Observatorio Legislativo, con quien analizaremos precisamente cuáles deberían ser los requisitos para ser asambleísta. Roger, un placer que nos acompañes. Bienvenido. Roger, te agradecemos si activas tu micrófono, pues no te podemos escuchar. Muy buenos días, Dayana, Javier, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y pues acá atento escuchando los criterios de la ciudadanía también al respecto de cómo mejorar la política definitivamente en el país. Creo que se ha demostrado que son necesarios cambios, pero yo quisiera pasar un poquito de la lluvia de ideas a analizar los puntos planteados por la asambleísta Urgiles al respecto de una posible enmienda constitucional para aumentar requisitos para ser legislador. Yo no diría que es aumentar calidad, pero al menos sí, digamos, condiciones más complejas para acceder a una participación política en materia legislativa, ¿no? Claro. Ahora, Roger, vamos por lo primero. ¿Qué requisitos son necesarios hoy por hoy, en la actualidad, para ser asambleísta? ¿Quién puede ser asambleísta? Bueno, en primer lugar, en el país lo que se necesita es tener una nacionalidad ecuatoriana, tener 18 años al momento de la inscripción de la candidatura, estar en goce de los derechos políticos. Ahí se abre un abanico de derechos políticos y condiciones, como por ejemplo elegir y ser elegidos, participar en asuntos de interés público, claro, fiscalizar, ser consultados, entre otras. También los derechos políticos es importante señalar que suelen ser suspendidos cuando hay una interdicción judicial o una sentencia ejecutoriada con pena privativa de la libertad, ¿no? Son requisitos realmente elementales, fundamentales y básicos en una democracia, y que es importante señalar también que compartimos con otros países de la región. Casi todos los países tienen este requisito, excepto el tema de la edad, que creo que es un punto importante. En la mayoría de los países latinoamericanos, la edad mínima para ser legislador es de 21 años, es decir, 3 años más que lo que necesita en el Ecuador. Entonces, quizá el punto de la edad, y valga señalar que no es parte de esta intención de enmienda constitucional, pero la edad podría ser un tema a debatir por parte de los legisladores en la Asamblea Nacional. Y ahí, antes de pasar a los temas específicos, pues un comentario, y es que posiblemente más legalidad, más ley, más norma, no sea la solución para el problema institucional que vive el país en materia legislativa, en materia de política parlamentaria. Quizá no va por ahí el cambio que podría darse en la cultura política, sino en las organizaciones políticas, que finalmente son quienes seleccionan a sus cuadros. Claro. Ahí se ha hablado, por ejemplo, de formación, de capacitación, de militancia, de desincentivar el transfugismo político, es decir, el camisetazo. En España, por ejemplo, hay un acuerdo entre las organizaciones políticas para no recibir asambleístas en este caso, parlamentarios camiseteros. Las organizaciones ya no les abren las puertas, a pesar de que no está en la ley, porque sería complejo regular un tema de este tipo. Han acordado de manera ética no recibir a legisladores que han incurrido en camisetazo, ¿no? Y adicionalmente, como parte de este comentario, finalmente quienes van a tratar la reforma son políticos, y posiblemente los políticos no se autorregulen, no quieran ponerse más trabas para ellos mismos. Entonces, yo creo que sí hay que debatir el tema al respecto de qué tan viable es una enmienda constitucional en esta materia, pero sí señalar con claridad que esto no va a ser la panacea para mejorar la situación política en el país, sino más bien ver lo que tenemos y tratar de mejorar en las áreas en donde se concentran los problemas, y sabemos que el sistema de partidos debe mejorar. Roger, ¿cómo estás? Buenos días. Esta propuesta fue presentada por la asambleísta Sofía Sánchez hace aproximadamente un año atrás, y ella hablaba mucho de la probidad notoria, y claro, se le consultaba cómo lograr esa probidad de las personas que están postulando para asambleístas, y esa consulta quiero hacerte a ti también. Dentro de esta enmienda se habla mucho de la probidad notoria, pero ¿cómo se la puede demostrar? Es un tema subjetivo, pero que sí se puede reglar. A nivel constitucional se podría dejar establecido que la probidad notoria puede ejecutarse al respecto de, por ejemplo, certificados de honorabilidad.
en donde tu ex jefe o tu ex colega de la universidad o de, no sé, yo diría que para jóvenes estaría bien complicado tratar de tener probidad notoria porque difícilmente han tenido un empleo. Por ejemplo, jóvenes de 18, 19 años, yo creo que no van a alcanzar a cumplir ese requisito porque no han tenido, digamos, una trayectoria profesional o una trayectoria en materia laboral. Y ahí pues se presentan complicaciones al respecto de operativizar la norma, porque la probidad notoria pues es por principio demostrar que eres honesto y que tus actuaciones son conformes al estándar social de ética, es decir, que son cuestiones que se pueden, digamos, verificar al respecto de tu gestión en un trabajo. Pero más allá de eso, la probidad notoria sí se puede ir verificando. Por ejemplo, en Perú sucede que las organizaciones políticas cuentan con un registro de información que debe ser por mandato legal verificado antes de conformar las listas. Este registro de información cuenta, por ejemplo, con si es que el candidato o el postulante, digamos, ha incurrido en algún incumplimiento de la ley, si es que tiene deudas en materia de pensión alimenticia, si no ha pagado impuestos, si es que ha sido denunciado por casos de corrupción, si es que ha sido denunciado por temas de éticos en general. Entonces esta información que tienen las organizaciones políticas les permite ir discriminando a los candidatos al respecto de actuaciones en materia de ética y probidad. Ahora, Roger, en ese sentido, me sigue pareciendo todavía que habría un alto nivel de subjetividad, si se quiere, o de opción a que por ahí haya alguna trampa. Por ejemplo, Jorge Naranjo desde Cuenca dice: buenos días, Dayana, en ocasiones los certificados son falsificados, hasta se borran multas y antecedentes. Dice, ¿cómo se lo haría, Roger, en ese sentido? Es lo que nos pregunta Jorge, cuando claro, yo puedo pedir un certificado a un amigo y aún yo siendo un corrupto, por ejemplo, él puede certificar que es una persona proba y que es una persona que se ha desempeñado a cabalidad en sus funciones. ¿Cómo se controla eso? Sí, pues ahí desafortunadamente impera este dicho que es muy conocido por todos: echa la ley, echa la trampa. Sí. Quizá poner más regulaciones signifique que se van a inventar o los políticos van a innovar formas de sortear la ley. Y ahí pues desafortunadamente en el país no hay una cultura de control. Posiblemente lo que se requiera más allá de estos certificados de honorabilidad, de demostrar honestidad y probidad, quizás sea evaluaciones a los legisladores por parte de la ciudadanía, evaluaciones que tengan un componente más objetivo y no tan subjetivo. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, evaluaciones de medio término, por ejemplo, en donde se verifique si es que el plan de trabajo se ha cumplido en un 30, un 40, un 50%. Sucede que los legisladores en muchas de las ocasiones ni siquiera presentan un proyecto de ley, no tienen actuaciones y demás, que es algo en lo que ya se ha ahondado. Pero creo que de entrada los requisitos que se quisieran colocar a nivel constitucional podrían ser sorteados básicamente por digamos, algunas estrategias y demás de los políticos. Incluso hace un momento hablábamos del tema del polígrafo. Sí. Y claro, el polígrafo podría sonar interesante, pero recordemos que si es que una persona es entrenada adecuadamente para pasar la prueba del polígrafo, pues la pasa sin ningún problema. O hay otras condiciones en temas de polígrafo al respecto de una persona con ansiedad, con una crisis emocional y demás. ¿Puede fallar también? Puede fallar también, y hay otras cuestiones al respecto de la interpretación de la verdad incluso. Quizá hay políticos, y Javier no me dejará mentir, que se creen sus propias mentiras. Entonces, a la hora de pasar el polígrafo, pues para ellos va a ser verdad lo que están diciendo. Entonces, sí, pues el tema de edad es debatible. Creo que podríamos avanzar a un rango latinoamericano de 21 años, debatir al respecto de la edad. Luego, al respecto de probar ética, probidad notoria, es complicado, es subjetivo, pero como casos que ya he mencionado en Perú se puede hacer, pero sigue siendo pues una medida que no es del todo la panacea para solucionar el problema. Tal vez aporten algo, pero sí hay mucho que trabajar, y en eso quisiera hacer énfasis en las organizaciones políticas. Por ejemplo,
y debo decir con mucha claridad que es necesario generar candidatos que sean militantes, es decir, que estén involucrados en las organizaciones políticas militando, porque la política es una profesión también. La política debe ser no un antojo de los políticos para acceder a un cargo, sino debe ser una vocación, debe ser un tema de militancia. En segundo lugar, hay que regular el transfugismo político a nivel ético y a nivel legal. En otros países como Chile, por ejemplo, y bueno, voy a poner algunos casos extranjeros. Sé que a Javier no le gusta mucho el tema de traer otras ideas de otros países, pero es importante compararnos con algo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en Chile, lo que pasa cuando un legislador se sale del partido, pues pierde la curul. Y en ese sentido la curul pues le sigue perteneciendo al partido. Con eso evitamos un poco este sinnúmero de asambleístas independientes que pues no responden a nadie, ¿no? La inteligencia institucional debe estar en las organizaciones políticas y en la Asamblea Nacional. ¿A qué me refiero? Los políticos están de paso, los políticos van y vienen, pero los funcionarios públicos legislativos, ellos deben promover, pues, o debe promoverse la carrera legislativa para ellos. Vimos en la muerte cruzada, por ejemplo, que muy pocos funcionarios han sido de carrera y la mayoría pues tuvo que salir y ahora hay nuevos funcionarios y todo comienza de nuevo. Sí. La inteligencia institucional no está tanto en los políticos, está en los funcionarios públicos. La inteligencia política sí está en los políticos. Ellos vienen, digamos, a hacer política, a lograr consensos, generar nuevas ideas y demás, pero los asesores, los funcionarios, los secretarios de comisiones, ellos deben tener una carrera legislativa. También se podría abrir un debate al respecto de permitir la reelección de más periodos para legisladores, como en Estados Unidos, por ejemplo, en donde la carrera legislativa de los parlamentarios dura 20 o 30 años, más o menos como los jueces, ¿no? Claro, ahí, digamos, si hay que hacer un proceso más complejo en las organizaciones políticas para elegir a los mejores cuadros que puedan llegar a hacer una carrera legislativa y parlamentaria. Quizá esta idea no le suene mucho a la gente porque dirán, pues, un político va a estar toda la vida ahí recibiendo un fondo público. Quizá no es justo, pero ha funcionado en otros países y debería revisarse. Finalmente, yo quisiera señalar y ahí coincidir con todos quienes han aportado este tema, y es el tema de capacitación y formación. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece capacitaciones regulares y permanentes de asesores y asambleístas, pero eso no se da de manera adecuada y como establece la ley. Lo propio en las organizaciones políticas. Es necesario que hayan escuelas de formación serias en donde los políticos se vayan formando, que haya capacitación permanente y que haya evaluación. Creo que, y con esto culmino, si no evaluamos, no podemos mejorar. Ahora, Roger, con este tema de formación, dentro de las llamadas, dentro de los mensajes, muchos han hablado de los títulos, ¿no? El título de tercer nivel, el título de cuarto nivel. Esa podría ser una de las salidas que se tenga dentro de lo que tiene que ver al ámbito de la formación académica, más allá del tema político. Bueno, y la respuesta es clara. No tenemos un problema en materia de formación. Suele suceder que en promedio un 20% de legisladores no cuenta con título universitario, es decir, es la excepción. No es que todos los legisladores que llegan a la Asamblea Nacional no tienen título. Es una minoría, entonces. Sí, ¿perdón? Es una minoría que no tiene título. Exactamente, es una minoría, pero eso pues se ha configurado en materia constitucional y legal para que haya un derecho efectivo a la participación política. Digamos que hay legisladores que tienen un PhD, que tienen títulos universitarios y demás, y que han incurrido en casos de corrupción, que han incurrido en casos de faltas a la ética pública. Y hay otros legisladores que sin tener título universitario han hecho una gestión destacada. Claro. Entonces creo que el debate del título universitario podría ser, sí, tal vez elevar un requisito, elevar el estándar, pero quizás sí podría dejar por fuera a mucha gente y limitar derechos de participación. Creo que es un debate que se podría sortear en otro ámbito, no a nivel constitucional, sino a nivel, por ejemplo, de exigir y reformar el reglamento de talento humano de la Asamblea Nacional, que fue, por cierto, cambiado en los últimos días de la Asamblea cesada, en donde ya no se exige título universitario y experiencia a los asesores, sino se exige lo uno o lo otro. Ah, ok. Uno de los dos. Cuando hablamos de experiencia, podría esta justificarse con básicamente cualquier cosa.
Entiéndase, con todo el respeto al deporte, un líder, digamos, de una liga barrial de fútbol, bien podría justificar su experiencia para ser parte del equipo de asesores de un legislador. Entonces ahí hay una debilidad institucional que hay que cambiar, en donde sí, y es posible constitucionalmente, administrativamente, posible, viable y legal, que se eleve muchísimo el estándar para contratar asesores en la legislatura. Títulos universitarios, experticia en determinados temas, eso sí se puede hacer. Y yo le invito a debatir esto también a la ciudadanía, porque no está ocurriendo. Actualmente no existe este estándar de título universitario, experiencia y otros requisitos para los asesores. Y ahí hay un problema de fondo, que es la cuota política, en donde pues el legislador puede completar sus 4 cargos, porque puede contratar a 4 personas con básicamente personas nada más y nada menos que de su afinidad, pero no personas que demuestren experiencia, profesionalismo, calidad al respecto del trámite de las leyes. Y el asesor tiene incluso, y lo ha dicho Javier, un rol a veces más importante que el legislador, porque finalmente el asesor es quien elabora el proyecto de ley, quien le ayuda a hacer los discursos al legislador para que los diga en el pleno. O sea, creo que, e insisto, el debate no está en la panacea de poner un requisito más en la Constitución para que todo cambie, y ahí podríamos caer, y con esto culmino, en el fenómeno del gatopardismo, en donde todo cambia pero nada cambia, en donde cambiamos la Constitución pero nada cambió. Entonces, ojo con los problemas que tiene el país, y que son mucho más claros en la especificidad y no en la generalidad. Roger, queremos agradecerte por acompañarnos esta mañana. Roger Celi es el director del Observatorio Legislativo y nos ha dado luces en el tema de hoy, en nuestro Suelta la Lengua de hoy. ¿Cuáles cree usted que deberían ser los requisitos para ser asambleísta? Muchas gracias, Roger, por acompañarnos. Gracias, Dayana. Javier, siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo.